Hola mis hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Conoce tu Fe Católica. Estamos en este curso de moral, en esta octava entrega. Hemos llamado a este curso ¿Cómo confesarme bien? Fundamentos de la enseñanza moral católica. Recordemos que la moral tiene que ver con la forma en que nos comportamos. Y hoy vamos a ver la importancia histórica de la moral. La forma de comportarnos a lo largo de la historia tiene unos orígenes. No empezamos a portarnos así o asá espontáneamente, sino que hay una historia detrás de la forma en que hoy nos comportamos. Y esa historia nos recuerda que nuestra herencia depende de la moral judía, que la hemos recibido del pueblo judío. Entonces miremos cómo ha ocurrido esto. Bienvenidos. Lo primero que tenemos que recordar es que nuestra religión católica tiene su origen en el judaísmo. Es decir, nuestra religión es judeocristiana. Y es que la Iglesia Católica tiene sus raíces necesariamente en la tradición judía. Si nosotros comparamos el esquema, por ejemplo, de cómo se realiza la Santa Misa, vamos a descubrir con asombro tal vez para muchos que la forma en que se celebra la Santa Misa tiene una íntima relación a la manera como los judíos celebran la fiesta de la Pascua, por ejemplo. Recordemos también que la Virgen María y su Hijo nuestro Señor Jesucristo pues eran judíos, pertenecían a la tribu de Judá. Lo mismo los apóstoles y los primeros cristianos eran en su gran mayoría judíos que luego, por el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, se convirtieron al cristianismo y fueron los primeros cristianos. Abriendo el abanico a todas las posibilidades que existen por cada ser humano, es decir, a todos los seres humanos, vemos que hay algo común, y es que todo hombre tiene de manera natural dos instintos. Un instinto moral que lo lleva en la conciencia y que le dicta que hay que portarse bien, que hay que portarse con respeto, que hay que portarse de una manera prudente. Pero también existe un instinto religioso que lleva a este mismo ser humano de todas las épocas, de todos los tiempos, a venerar a un ser superior. Y el hombre, por el solo hecho de ser hombre, ha hecho ceremonias de enterramiento de sus muertos, que ha ofrecido sacrificios, bien o mal, equivocadamente o acertadamente. A lo largo de toda la historia y en todas las culturas hemos visto presente en la humanidad estas actitudes que nos hablan de ese ser que piensa no solo en el aquí y en el ahora, sino también en la trascendencia hacia una eternidad. Y es que es algo inscrito por Dios en el corazón de todos los seres humanos. Los pueblos han tenido diferentes visiones de esta trascendencia. De ahí pues surgen las diversas mitologías, y tal vez las más conocidas son la mitología griega y la mitología romana. Diferentes dioses paganos de acuerdo con los intereses de aquellos que se los inventan y que los han adorado. Estos dioses de la antigüedad eran y tenían actitudes tan inmorales como las de aquellos que los inventaron. Es decir, eran otros seres humanos, solo que con poderes extraordinarios, pero que terminaban pecando igual. Vemos un Zeus seductor, un Zeus corrompido, un Zeus lujurioso, por ejemplo. Entonces, pues la diferencia con cualquier mortal era que este ser era supuestamente inmortal. Veíamos en la clase anterior de moral que en las diferentes religiones, diferentes al cristianismo católico, por supuesto,
Eran los hombres, los seres humanos, quienes se tenían que esforzar por buscar a Dios. En nuestro cristianismo es Dios quien viene en busca nuestra, quien viene buscándonos desde siempre y por eso se revela. Pues bien, para poderse revelar, tenemos entonces el origen del pueblo de Dios. Dios se forma un pueblo de su propiedad, un pueblo particular, y a ese pueblo se revela de manera absoluta y verdadera. Ese origen de este pueblo de Dios está en Abraham. Dios se fija en un pagano, en alguien que no lo conocía para nada, pero que Él lo escoge y lo llama, lo saca de ese lugar de Ur de los Caldeos que visitó hace poco el Papa Francisco allá en Irak. ¿Nos acordamos de ese viaje? Pues bien, allá Dios se fue a conseguir a este personaje, a Abraham, y lo adoctrinó, lo enseñó, lo llevó con una pedagogía fuerte, lo escogió a la edad de 75 años y le prometió a esa edad tan avanzada que iba a tener una descendencia. Y a lo largo de 25 años lo mantuvo en esa promesa para cultivar la fe de este hombre, y es así que a los 100 años llega a ser el padre de Isaac. Es un pagano, pues, revestido por Dios con el don de creer, el don de la fe dado por Dios. Y por esta fe de Abraham, Dios lo premia y lo hace padre de una multitud de gentes, y entre esa multitud va a nacer el Hijo de Dios. La alegría de conocer de manera verdadera, cierta y definitiva solo la tiene un pueblo, este pueblo descendiente de Abraham. Este pueblo logró la visión perfecta de Dios gracias a que Dios mismo se mostró a ese pueblo. Entonces el pueblo que Dios se eligió, lo hizo suyo, lo adoctrinó y de una manera fuerte, una pedagogía de Dios bastante severa. Dios entonces se revela en su verdadero carácter a este pueblo, un carácter moral, bueno y sagrado, pero sobre todo como un pedagogo exigente, un maestro que exige mucho de su pueblo. Dios también nos exige a nosotros la perfecta santidad, la perfecta obediencia. Entonces, muy al contrario de como últimamente lo pintan por ahí en nuestras parroquias, que es un Dios misericordioso, que es un Dios hasta alcahuete de nuestros pecados. No, es una imagen de Dios desfigurada. El verdadero Dios es este Dios de nuestros padres y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que sí, es muy amoroso, muy pródigo en darnos todas sus bendiciones, pero que también es un Dios exigente y que exige de nosotros la perfección y la santidad. La perfecta santidad no se consigue entonces siendo unos mediocres. Sabemos entonces que esa misericorditis es una falsa doctrina y que Dios es todo lo opuesto. Exige de nosotros la conversión. Llegamos entonces al punto álgido de esta charla sobre la importancia histórica de la moral. Y es que a lo largo de la historia hemos cometido errores y tenemos que ser conscientes de esos errores frente a Dios. Pues bien, un primer error de los tiempos antiguos. En la época de la mitología griega y romana, todos estos descalabros inventándose dioses que eran más pecadores muchas veces que el mismo ser humano. Se separaba la religión de la moral. Se pensaba que a Dios no le importaba o que a esos dioses no les importaba cómo se comportara el ser humano. La religión era cumplir allá unos ritos, unos cultos, y Dios no se mete para nada o no le importa si yo hago o no hago y cómo hago. Ese era un error común de los tiempos antiguos. Pensar que a los dioses no les importa nuestro comportamiento. También Israel se la pasó cometiendo errores o pecados delante de Dios.
Digamos que con los otros pueblos eran errores, pero ya conociendo la ley de Dios, esos errores ya no se llaman errores, se llaman pecados. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una ley y violar esa ley constituye flagrantemente un pecado. Eso se deja ver ya desde el libro del Éxodo, desde el mismo Génesis, los libros de los Reyes, los libros de Samuel nos hablan de todos los descalabros que cometieron los dirigentes del pueblo de Israel. Creer que la relación con Dios solo implica la ortodoxia, conocer las leyes y ya. Pero seguir pensando como los demás, que a Dios no le importa cómo yo me porte, y eso está mal. Cumplir unas prácticas, unos sacrificios y ya. Se parece mucho a nosotros hoy, que creemos que con solo ir a misa ya cumplimos y que no tenemos que convertirnos para nada ni cambiar nuestros comportamientos. El ser humano sigue siendo él mismo. Por lo tanto, el error común del viejo Israel fue apartar el corazón del verdadero Dios e irse en pos de los ídolos, de las Astartés, de los Baales, de Moloch, en fin, de todos estos dioses paganos. Nosotros no somos muy diferentes, desafortunadamente, de aquellos seres humanos de esas épocas pasadas. Y es que aparte de los errores del pasado, también somos personas de extremos. Hemos salido de creer que la religión y la moral no tienen nada que ver y nos hemos ido al otro extremo. El error común de los tiempos modernos es encerrar a la religión dentro de la moral. Es decir, todo lo que tenga que ver con moral, ahí está metida la religión. Creer entonces que la religión se dedica a censurar nuestro mal comportamiento y que eso es todo lo que es la religión. Por esa falsa creencia es que se rechaza los elementos sobrenaturales de la religión. Despreciamos la religión y despreciamos los elementos sobrenaturales que nos aporta para nuestra salvación, porque creemos que se mete únicamente con el comportamiento, que la religión es represiva y que se dedica a decirle no a todo, y como yo quiero hacer aquello que mis intereses me mueven a hacer, pues entonces digo, no estoy de acuerdo con la religión, no creo en ninguna religión, a mí no me hable de religión. Este es el error de los tiempos modernos. Estamos tan metidos en los tiempos modernos que el modernismo, el espíritu del modernismo se ha metido dentro de nuestra Iglesia Católica. Y tenemos unos motivos de ese modernismo en la Iglesia. Esos motivos los podemos desarrollar en estos dos puntos. El primero es que hay una absurda vergüenza por lo sobrenatural. Nos da oso decir que sucede un fenómeno sobrenatural o muchos fenómenos sobrenaturales en nuestra iglesia, a lo que llamamos milagros. El milagro de la transubstanciación en la Eucaristía. Nos da como vergüenza decir que Jesucristo está realmente vivo y presente, y muchos afirman que eso no es tan así, que es más un símbolo, que no hay necesidad entonces de confesarse para recibirlo, pues porque si es un símbolo uno no respeta mucho los símbolos y no se tiene suficiente cuidado con el milagro, porque supuestamente por ser un milagro es algo que no es científico, que no se puede probar. Hay un ex ateo científico, precisamente por ser ateo fue confiado a esta persona el estudio de los milagros eucarísticos y necesariamente este ateo dejó de ser ateo. Estoy hablando del doctor Ricardo Castañón y pueden mirar sus videos para corroborar lo que les estoy diciendo. Por otro lado, otro motivo del modernismo de la Iglesia es la vergüenza por los desmanes y las guerras provocadas a causa de la religión. Sentimos vergüenza
Y entonces aparecen las famosas leyendas negras de la Iglesia. El problema de la Inquisición, el problema de cómo la Iglesia supuestamente acabó con Galileo y todas esas mentiras que la gente, por no estudiar, es lo primero que sacan a relucir. A mí no me hable de religión. Cuando quieren pelear contra nosotros y refutar nuestra invitación a la conversión, esgrimen todas estas falsas leyendas negras de la Iglesia. Y para rematar, hemos tenido a los papas pidiendo perdón y a los enemigos de la Iglesia aprovechando para contraatacar, viendo que el Papa pide perdón. Entonces sí, se nos vienen encima por la supuesta pérdida de las culturas precolombinas durante la conquista en nuestros territorios. Cómo vinieron a acabar con esos sacrificios humanos que tenían los aztecas en las pirámides, por ejemplo. Que deberíamos conservar todavía esas aberraciones porque eso era la cultura de acá y había que respetarla. Es fácil criticar, pero no sabemos el contexto en los que nos fueron dadas todas esas tradiciones. El mayor beneficio de todas estas conquistas, independientemente de los tesoros que se hayan perdido o no se hayan llevado los españoles, el valor de la salvación y de conocer a nuestro Señor Jesucristo está por encima de cualquier raza y cultura indígena. Esas culturas indígenas lo que hacían era exterminar a otros pueblos indígenas. Fueron los mismos pueblos que rodeaban a los aztecas los que ayudaron a Hernán Cortés a ingresar a Tenochtitlan y acabar con toda esta barbarie que tenían los aztecas allá, exterminando a los pueblos indígenas vecinos. Por eso, unos poquitos españoles lograron conquistar el imperio azteca, porque los otros estaban cansados de que los mataran. En fin, tenemos que informarnos bien acerca de la realidad de la historia. Es innegable que vivimos hoy en día una persecución y un odio a nuestra religión católica. ¿Por qué? Pues por la contradicción y división que se puede constatar entre los mismos cristianos. Todas estas sectas protestantes que dicen tener la verdad y que entre ellas mismas se pelean. Es un signo de división y contradicción que hace que la gente le coja fastidio a la religión. Algunos piensan que ese odio es por afirmar que la verdad es única y objetiva, que la verdad es una sola. Hoy, cuando cada quien dice tener su verdad, afirmar que la verdad es única y objetiva es casi un crimen, y un crimen que degenera en odio y en persecución a la Iglesia. Y es que la gente no quiere darse cuenta que en cualquier escenario, la guerra, el odio y la persecución provienen del pecado. Es producto del pecado, como dice las Sagradas Escrituras en el libro de la sabiduría. Por la envidia del demonio entra el pecado, y con el pecado su consecuencia, que es la muerte. Y las guerras y el odio no se desatan por decir que la verdad es objetiva y es una sola. Hoy se habla ya no de la época o de la era cristiana, sino se habla de una era común. Se habla incluso de una era postcristiana, y más allá se llega a hablar absurdamente de una época de la posverdad. Es decir, ya la verdad pasó de moda, ya la verdad no existe. Y eso no es cierto, mis hermanos, porque Dios, que es el verdadero Dios, es el camino, es la verdad y es la vida. No es un camino, no es una verdad y una vida. No, es el camino, la verdad y la vida por excelencia. Tenemos también que considerar que una cosa es lo moral y otra cosa es el moralismo. Aquí estamos estudiando la moral, pero no somos moralistas. Es como hablar de ciencia y cientificismo. La ciencia pertenece a los científicos, pero los cientificistas son aquellos
que creen de una manera absurda y absoluta que todo aquello que la ciencia no demuestre no existe. Entonces esos también están mal. Lo mismo pasa aquí. No hay que pelearse por motivos religiosos. Hagamos un consenso de todas las religiones. Creemos un nuevo orden mundial. Olvidémonos del dogma, sugieren, y conseguiremos la paz. No se ponga a pelear por una revelación. No, usted mire qué es lo bueno de acá, qué es lo bueno del otro, hagamos un consenso, creamos todos en una sola cosa y olvidémonos de nuestros dogmas. Dejemos de lado el dogma teológico. Reduzcamos la religión simplemente no a un poco de creencias, sino a una forma de comportarnos. Encontremos la unidad y la paz entre las diferentes religiones del mundo. Hagamos una mezcla con lo mejor de cada una y todos viviremos tranquilos y en paz y no nos mataremos por cuestiones de religión. Esa es una manera absurda de pensar. No podemos cambiar la paz por la mentira. No podemos vivir de una manera hipócrita. La paz, producto de la hipocresía, es una tensa calma, es una vana ilusión. No podemos, mis hermanos, renunciar a la verdad, que es Dios mismo. No podemos negociar de ninguna manera la divina revelación porque es una sola unidad, es completa y la tengo que aceptar de manera completa. La verdad no cambia nunca, aunque nuestro conocimiento acerca de la verdad esté siempre ampliándose. Es decir, la verdad no cambia, pero sí se amplían los horizontes de la verdad, porque Dios es una realidad infinita, inagotable, y en la medida en que vamos ahondando en Él, vamos conociendo mejor quién es. De la misma manera, la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, es decir, la presencia real de Cristo en la tierra, es un organismo vivo, porque Dios es un Dios vivo. Así, la Iglesia crece como un árbol al que le salen nuevas ramas, nuevo follaje, nuevas hojas. Su enseñanza, la enseñanza de la Iglesia, crece en la teología y en la moral. En los dos campos crece de manera constante a medida que esta Iglesia explora la riqueza del abismo de la sabiduría y de la ciencia de Dios, como dice la carta a los Romanos 11:33. Pues bien, a medida que aplica estos principios de siempre, que nunca cambian, pues las aplican a situaciones que sí cambian, que es el devenir de la historia. Pero esa verdad única se va ampliando y se va aplicando a los nuevos descubrimientos que hace la ciencia. Jesucristo, ¿qué podía decirnos Jesucristo sobre la genética? Pues nada, porque en su época no existían esos descubrimientos, pero hoy la Iglesia puede hablar sobre aquello que es lícito o ilícito respecto a la manipulación genética que se hace. Así la Iglesia va ampliando la verdad que es única a los tiempos en que va viviendo la historia de la humanidad. Vemos así, pues, que hay una importancia de la moral metida dentro de la historia del ser humano. Una moral que no cambia, que permanece vigente como vigente es su Creador, que es Dios mismo, que ha inscrito su ley y su voluntad en nuestros corazones y nos impulsa a buscarla de manera incesante, porque de Dios venimos y a Él nos dirigimos. Él es nuestro origen, Él es nuestro camino, Él es nuestra meta hacia la cual caminamos. Volvemos de regreso de este destierro a la casa del Padre. Es así, mis hermanos, que seguimos con este curso interesante de moral. No te quedes tú solo con este conocimiento, compártelo, suscríbete a nuestro canal. Recuerda
que ayudando a salvar a otros, estás salvándote a ti mismo. Cuando instruyes a otros para que salven su alma, estás contribuyendo a salvar la tuya propia. Nos vemos en una próxima oportunidad en este estudio sobre la moral, si así Dios lo quiere.